Hola, soy Leo. Vikingos, indígenas y Cristóbal Colón. Esta es la semana del descubrimiento de América. En mi país se le llama el 12 de octubre el Día de la Resistencia Indígena. Es exactamente lo mismo, lo único es que lo ven de la otra perspectiva. Esto fue cambiado recientemente por un presidente. Sí. Pero realmente los primeros que llegaron fueron los españoles, como la historia que conocemos. ¿Qué hay de los primeros pobladores de este continente hasta ese momento desconocido? Si te interesa este tema y saber mucho más, quédate conmigo a ver cómo te lo explico. El 12 de octubre de 1492, según la historia clásica, se descubre el continente desconocido, hoy en día llamado continente americano. Bueno, en el caso de Venezuela, que es mi país y pertenece al continente suramericano, este arribo se estimó entre el 4 y el 12 de agosto de 1498, en el tercer viaje de Cristóbal Colón. Y en este momento fue cuando particularmente se descubrió el nuevo continente, ya que antes habían llegado solamente a unas islas. Ahora ya sabes que te puedes tomar los días libres e ir a la playa entre el 4 y el 12 de agosto de todos los años y así celebrar el día de descubrimiento de América. Y si tu jefe te dice algo, enséñale este video. ¡Ja! Entonces, seriedad. Cuando estos exploradores españoles llegaron a este continente desconocido hasta ese momento, no es que se consiguieron con solamente vegetación, encontraron humanidad. Indios llamados hasta ese momento porque pensaban que estaban en las islas Indias del Pacífico. Sin embargo, estaban un poco equivocados. Pero, ¿qué hay de la población temprana o tardía de esta humanidad en este territorio? Empezando este tema, me gustaría dejar en claro la diferencia entre teoría e hipótesis. Y entendiendo como teoría que es todo lo que ha pasado por el riguroso método de comprobación y experimentación para así poder llegar a una definición concreta. Y en el caso de hipótesis es la suposición de lo que podría ser o no, corroborado siempre por observación de procesos y fenómenos, influyendo totalmente el punto de vista de la persona que está haciendo este estudio. Es decir, hipótesis y teoría no es lo mismo. Entendiendo esto, estaremos mucho más claros del tema que vamos a tocar. Entonces podemos preguntarnos cómo y quiénes fueron los primeros habitantes que llegaron a este continente. Aquí podemos abrir un debate, ya que a medida que van pasando los años vamos conociendo y vamos experimentando y tenemos más acceso a ciertos métodos bastante rigurosos para poder entender cuál es el origen del hombre. Entonces, por este lado tenemos a las personas que apoyan la teoría del poblamiento temprano y por este lado está la comunidad que apoya el poblamiento tardío. Entonces, aquí tenemos la teoría del poblamiento tardío, que fue la más famosa del siglo XX, que son los hallazgos más antiguos de la cultura indígena Clovis. Estos yacimientos tienen una edad aproximada de 13.500 años AP o antes del presente. Estos pobladores pasaron en algún momento desde Asia hasta América por el estrecho de Bering, en la última etapa de glaciación, que ocurrió hace 110.000 años y terminó hace 10.000 años antes de Cristo. Bradley Whiteman, de 19 años, descubre unos huesos en una antigua aldea indígena en el estado de Nuevo México, Estados Unidos, incluyendo el descubrimiento de una punta de flecha que posteriormente fue llamada como la famosa punta Clovis. Y no fue hasta 1949 que se descubrió la datación por carbono 14 y ubicándolos en un tiempo entre 13.500 a 13.000 años antes del presente, o de 10.000 a 10.500 años antes de Cristo. Por otro lado, podemos hablar de la hipótesis del poblamiento temprano, que son un conjunto de estudios arqueológicos, lingüísticos y genéticos que han hecho los investigadores relativamente recientes. Aquí no podemos hablar de una teoría, ya que los investigadores, a pasar del tiempo, no tienen una posición común de cómo el hombre pudo haber poblado el continente americano. Pero lo que sí tienen en común es que son incompatibles con las fechas más antiguas que ofrece la teoría del poblamiento tardío, que va entre 12.000 a 14.000 años antes del presente. En estas hipótesis del poblamiento temprano podemos hablar del Taima Taima, aquí en mi país, Venezuela, específicamente en el estado Falcón, donde se han encontrado hallazgos aproximados de 14.000 años antes del presente, dejando como evidencia una antigua civilización pre-Clovis en América del Sur. En estos hallazgos se pudo encontrar una pelvis
de un mastodonte atravesada por una flecha que, al ser analizada por el carbono 14, datan de una fecha aproximada de 14.000 años antes del presente. Y otro ejemplo sería la Pedra Furada en Brasil, que datan yacimientos entre 30.000 a 60.000 años antes del presente, incluyendo en estos hallazgos algunas herramientas y fósiles humanos que datan aproximadamente entre 15.000 a 20.000 años AP. Pero ya va, espérate un momento. Ya va. ¿Pero qué es esto de años antes del presente? Ok, a ver cómo te lo explico. En 1954, los metrólogos tomaron 1950 del calendario como origen arbitrario de esta escala, tomando como muestra de referencia el ácido oxálico de 1950, ya que este año se establecieron las calibraciones de dataciones por carbono. Entonces, a toda fecha dada antes del presente, solamente se le resta 1950. Es válido incluir que el Homo sapiens hizo su primera aparición aproximadamente entre 200.000 a 150.000 años. Unos pueden indicar hasta 300.000 años antes del presente. Sin embargo, fechas anteriores a 70.000 años son bastante improbables de que el hombre haya cruzado al otro continente, ya que los hallazgos que se han hecho en los fósiles más antiguos en el este de Asia no sobrepasan la fecha de 70.000 años fuera de África. Ya que repasamos estas teorías e hipótesis de los primeros pobladores, nos podemos hacer la pregunta: ¿en 1492 realmente fuimos descubiertos por los españoles? ¿O antes de esto ya lo habían hecho otros seres humanos? Pues, si te comento que ya para esa fecha existían yacimientos vikingos en América. ¿What? Estamos claros que con el descubrimiento, las civilizaciones, para ese entonces, evolucionaban tanto social como económicamente, y con la exploración podíamos descubrir nuevos territorios y riquezas, que era algo muy típico para el siglo XV, que era la era de la exploración y el descubrimiento. Existen unos escritos llamados las sagas de Vinlandia, que fueron unos textos medievales del siglo VIII, es decir, desde el 701 al año 800. Y estas sagas fueron dos: las groenlandesas, que fueron escritas en el año 1200, y las sagas de Eric el Rojo, que fueron escritas en 1260. Estas fueron las primeras fuentes escritas europeas, donde mencionan 4 territorios importantes fuera de Europa. El primer territorio fue Groenlandia, que le llamaban Tierra Verde. Estaba Helluland, que era la tierra de arroyos, Markland, que era tierra de bosques, y Vinland, que era tierra de viñedos. Pero según estas sagas islandesas, el hijo de Eric el Rojo, que era Leif Erikson, que también era explorador, fue el primero en llegar a estos territorios desconocidos hasta el momento, de forma totalmente accidental, en el mismo orden como lo habíamos visto antes, alrededor del año 1000, incluyendo que el asentamiento en la isla de Terranova, actualmente en territorio canadiense, llamado hasta ese momento Vinland, fue el territorio donde ellos duraron mucho más tiempo. Cuando concluyeron el invierno, retornaron a Groenlandia para poder informar sobre este hallazgo de nuevo territorio. En evidencia, en 1960, los arqueólogos Helge Ingstad y Anne Stagg confirmaron la existencia de una aldea vikinga en territorio americano, tal cual como lo habían relatado estas sagas islandesas. Incluso en el año 2012, la arqueóloga canadiense Patricia Sutherland, haciendo unas investigaciones en una edificación en la isla de Baffin, antiguamente llamada Helluland, encuentra unas herramientas de metal con aleación de cobre y bronce, para ese momento desconocidas para los nativos del Ártico, que datan de la fecha 989 hasta el 1020. Incluso un crisol para fundir bronce, muy similar a modelos que se usaban en Noruega. Y también herramientas de tejer, herrería y reparación de barcos, afincando mucho más el establecimiento de esta cultura en territorio americano. Estas colonias empezaron a decaer para el siglo XIV, debido a los cambios climáticos, por la aparición de la pequeña edad de hielo, que dificultaba el transporte marítimo entre ambos continentes, incluyendo la falta de interés por parte de Europa del marfil, que era la materia prima de exportación de los vikingos, ya que este marfil lo podían conseguir mucho más barato en África. Entonces, estos asentamientos empezaron a ser abandonados a partir del año 1350, dando como último registro en el 1408, pero según el estudio y la datación por el carbono 14, se puede estar hablando que las últimas civilizaciones que existieron en este territorio fueron en el año 1460, con un margen de error de 15 años. Lo más probable es que para el siglo XV ya no habían colonias vikingas en América, pero según el estudio reciente del carbono 14, en estos yacimientos pueden indicar que para el año 1430 ya no existía ningún tipo de colonia en este continente. En realidad,
El 12 de octubre de 1492, cuando Colón pisó un nuevo continente, marcó en nuestra historia un cambio importantísimo, que fue el cambio de una era de la Edad Media a la Edad Moderna, que viene siendo esta muy importante para nuestra estructura social, económica y tecnológica de nuestros tiempos contemporáneos. La historia y el conocimiento están sujetos a descubrir estos pequeños ladrillos de la enorme casa que llamamos línea del tiempo histórica, y con ella, en el paso del tiempo y la evolución de la tecnología, como por ejemplo el carbono 14 y otros métodos bastante minuciosos, poder conseguir estas pequeñas piezas que hacen falta en este rompecabezas de esta enorme casa, para poder entender el origen del hombre en la Tierra, incluso en el universo. Cuéntame, ¿por cuál teoría o hipótesis de poblamiento te inclinas más? ¿Quién crees que llegó primero, los vikingos o los españoles al continente americano? Si conoces a algún vikingo, pues déjame en los comentarios. Hasta aquí ha llegado este video. Espero que me haya explicado muy bien y que hayas aprendido algo nuevo hoy. Y si fue así, comparte esta información. Incluso si te gustó, puedes darle like. Gracias por ver este video y hasta la próxima. Hey do!